fui muy afortunada en, lo digo como, creo que fui afortunada en recibir o nacer con esta certeza o convicción del mundo del espíritu. Ujú, No lo puedo escribir de otra manera, porque siempre estuvo ahí, fue como un hilo conductor que no me soltaba en los momentos de mayor desolación, de deprimirme, llorar, cuestionarme, quiero vivir, no quiero vivir, vale la pena. Existía este eh, cordón invisible de donde estaba anclada, yo lo describo como mi alma o mi conciencia, y que no me soltaba. Y cada vez que llegaba a los momentos de mayor desesperanza, sentía internamente o escuchaba internamente una voz o tenía una visión que me decía, tranquila Paula, si sabes por dónde vas, confía, confía, como si fuera un ruido blanco, un zumbido ujú. adentro de mí, una brújula que estuviera despierta y que me indicaba cómo y por dónde. Y muchas veces muy a ciegas, muchas veces como si caminaras con los ojos vendados en un enorme abismo y hubiera esta vibración interna o esta voz que te dijera, tranquila, da el siguiente paso. Pero tú estás sintiendo todo el miedo de no veo, no sé a dónde, pero bueno, ok, lo único que puedo confiar es levanta la pierna y pisa. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger. Aquí está con nosotros mi socia dorada y hermana del alma, Brana Weinstock. Y Let's Surrender es una plataforma donde hablamos de temas de salud mental, salud física, emocional, bienestar, a través de testimonios y un par de cosillas más. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Estamos muy contentas, Paula, de tenerte aquí con nosotras el día de hoy. Así que sin más, te vamos a hacer la palabra para que te presentes y nos platiques un poquito de ti y pues empecemos. Venga. Perfecto, pues mil gracias Natalia, gracias Brana por invitarme a este espacio. Es increíble poder tener estos foros, creo que la gente los necesita, necesita escuchar diferentes opiniones y tener foros en donde poder comunicar sus inquietudes y sus experiencias. Entonces, feliz de la vida. No sé cómo presentarme, quién soy, soy Paola. Soy una exploradora de la vida, incansable, a costa de la paz y de la estabilidad mental de mi propio marido. Y mucha gente me asocia con el mundo de la psicodelia y pues es real, no es nada más que pasaba por ahí, sí ha sido la columna vertebral de gran parte de mi trabajo personal, sobre todo, de mi entrenamiento y del trabajo que hago hoy con las personas. Eh, y creo que lo que me gustaría compartir es explicarle a la gente que nos escucha de dónde vengo yo, qué me pasa a mí internamente, ¿no? Entonces, por un lado, hay una niña muy conservadora, no, en una burbuja católica de clase media que no ha sido expuesta a nada, pero esa burbuja fue mi enorme contenedor para mis experiencias de fe, como yo les llamo. Entonces, una parte que siempre ha sido yo es la conexión espiritual. En su momento, pues en un contexto religioso, creía en el Dios que me habían platicado, pero esa conexión para mí siempre estuvo viva. No me comunicaba, tenía visiones, rezaba, era mi mundo entero y ahí me sentía plena. Después se me rompió la burbuja, como a muchos nos pasa, de esos contextos un poco limitados, y para mi sorpresa, pues la conexión no se perdió. Y Mm, este fue un momento muy complicado.
para mí porque fue decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que me iba a ir al infierno y que la patente de Jesucristo y la Virgen María la tenían estas personas de aquí. ¿Cómo puede ser que me sigan visitando, no? Entonces Mm, me empecé a preocupar. Dije, a ver, alguien aquí me está diciendo alguna mentira. Entonces, una de dos. O no tienen la patente, ¿sí? Una mentira. O quizás yo no estoy tan sana en cuestión de mi mente y tenemos un... mm, Entonces, Claro. esto es importante porque pues esa conexión es lo que ha regido mi vida entera. Ha sido lo que me impulsa a la búsqueda en chamanismo, en tradiciones como el budismo, a entrenarme en yoga y todo esto. Y sigue siendo y es el eje rector de mi existencia, claro, aunque esté muy lejos de un contexto religioso en este momento, ¿no? claro. Me encanta lo que dices, Paola. Justamente yo tenía planeado empezar preguntándote, en la investigación que hicimos sobre ti, en tu bio, en Instagram, te describes como una mujer medicina. Y a nosotros nos resuena muchísimo, porque nosotros creemos que todos somos nuestros propios curanderos, ¿no? Y que el mundo hoy en día nos ha hecho pensar que necesitamos de el maestro de yoga, el maestro de meditación, el maestro de lo que quiera hacer la vida para conectar con nosotros y no nos han enseñado que nosotros somos nuestra propia medicina. Entonces me gustaría muchísimo que nos compartas cuál es tu concepto o a qué te refieres con mujer medicina. Creo que lo acabas tú de describir bastante bien. Yo creo lo que llegué a entender en mi camino es que en la raíz de nuestra verdadera naturaleza es unidad. Ahí estamos conectados con la conciencia creadora, llamémoslo como queramos, el campo cuántico de información, conciencia creadora, un Dios, una divinidad. En ese punto, para mí es la interconexión e interdependencia de toda la creación. Y esa unidad es el origen de todo lo que existe. Y yo entiendo el experimento de la creación, toda ella, desde los átomos hasta lo más complejo que puede existir en vida inteligente, yo lo entiendo como una emanación o una fenomenología que surge de esta unidad. Entonces, esta emanación son solamente olas de ese inmenso océano de información Ujú, cuántica y cada una de esa ola no está separada del océano y del origen. Es porque la unidad es. Y desde esa perspectiva, todos somos medicina, es decir, todos somos esa fuente de información sagrada, divina, constante, continua, que está más allá del tiempo y del espacio. Y cuando encontramos un vehículo de contemplación o introspección que nos puede llevar a estar en contacto con nuestra verdadera naturaleza, con ese espacio de unidad, ahí nos damos cuenta que la medicina es esta fuerza y esta luz que corre por nuestras venas. Y eso es el derecho de nacimiento de todo lo creado. claro. Entonces es una cuestión de silenciar, mirar para adentro y encontrar esa medicina. Entonces para mí llamar a alguien una persona medicina es llamarle por lo que realmente es. Y desde esa perspectiva me gusta usar el término. Me Me encanta. fascina. Increíble y me encanta aparte también como la explicación que nos das a cómo llegamos al reconocimiento del ser, de que somos parte de este uno dentro de lo único que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y esa luz que corre por dentro de cada uno de nosotros. Ahora, hace unos momentos nos estabas platicando que creciste de una forma, pues, católica en clase media y hoy te encuentras en un lugar completamente distinto. Ahora, también mencionaste que esa burbuja en la que creciste se rompió. Entonces, para regresar un poco al principio, nos gustaría también que nos platiques en qué momento y por qué o cómo sucede que se rompe esta burbuja, ¿no? Híjole, bueno, a ver, lo primero que quiero decir es que esas burbujas son muy fáciles de romper porque son demasiado frágiles, están sostenidas
bueno, yo voy a hablar hoy con honestidad, en infinidad de subjetividades, ¿no? De particularidades de diferentes individuos, están, se han vuelto dogmas muy alejados de la verdadera naturaleza de la creación, en mi opinión, y entonces, pues, es bastante fácil reventarlas. Y lo único que bastó fue querer estudiar medicina y querer salir al mundo. Entonces mi sueño era irme de misionera, pero siendo médica, porque Mm, yo veía ahí la mayor utilidad. Siempre quise estudiar medicina. Tenía la inquietud de poder ayudar a los demás seres humanos, o veía en esa carrera o disciplina el poder servir o ayudar. Y en el momento donde ya me iba a ir con esta orden en particular, la madre, mi director espiritual, pues me sentó y me dijo, todo está muy bien, pero tienes que elegir. Tienes que elegir entre la ciencia o Dios, pero no puedes tener las dos. Entonces, pues ahí me reventó mi burbuja en mil pedazos, porque aunque ya había habido muchas discrepancias y demás, pues quizás no lo había visto con claridad, era mi mundo entero, pero ella me hizo el enorme favor, aunque lo lloré mucho, me costó mucho y fue un divorcio que me causó mucha turbulencia interna, eh, me hizo un favor enorme, porque lo que me decía no me hacía sentido por ningún lado, ¿no? Esa fue la primera vez que yo encontré mi voz y le pude preguntar, decirle, pues, por favor explícame un poquito más de tu Dios, que no quiere que la gente estudie medicina, como por qué tu Dios, ¿no? Lo puedo empezar a diferenciar en tu Dios y mi Dios. ¿Cómo es que tu Dios ve que está mal que yo estudie algo y me convierta en una mejor persona para ayudar a la gente? No me está haciendo sentido por ningún lado. Y claro que no me lo podía explicar por ningún lado más que a través de dogmas de la ciencia es pecado y te vas a condenar en el infierno y creen en la evolución y no, cosas totalmente sin sentido. Entonces, pues no tuve ningún otro remedio más que levantarme e irme de ese lugar, porque en ese momento fue una discrepancia gigante de lo que yo entendía por amor incondicional. Y, a ver, fue una conversación muy profunda, un parteaguas, y uno de los puntos claves para mí era, a mí me habían endoctrinado católicamente que Dios era amor incondicional. Ay, yo me lo compré porque esa era mi experiencia de Dios. Y entonces yo quería hacer eso y quería asemejarme a esa divinidad. Y en este momento, ¿no? Llegado a este punto, espérame, yo ya no te estoy entendiendo. Este Dios ya no es incondicional, este Dios me está condicionando a que no estudie la ciencia para estar con Él. Entonces, me has venido mintiendo sobre lo que realmente Dios es y entramos en una discusión ahí teosófica un poco interesante, pero aquí hay algo clave y seguramente vamos a volver a saltar a esto una y otra vez por el tema, que es la incondicionalidad, la presencia incondicional, el amor incondicional. ¿Qué es eso, no? ¿Y eso de dónde viene? ¿Y eso existe sí en el universo o no existe? Entonces, ahí se me rompió la burbuja de lo que yo entendía que era la divinidad es incondicional. Ahí pues me presentaron una divinidad llena de condiciones con la que no estuve de acuerdo. ¿Y qué pasa contigo, Paola, cuando todo este como sistema de creencias y esta fuente de amor incondicional y esta fuente de presencia incondicional de Dios, que de cierta manera como humanos como que nos protege un poco, ¿no? Este, ya no está. ¿Hacia dónde volteas? Pues, a ver, caí en un abismo bastante oscuro. O sea, sí sentí que en eso, al romperse todo eso, o sea, me desmoroné. O sea, empecé a tener ansiedad, no dormía, me cuestionaba, he vivido en una mentira toda mi vida, entonces, ¿esto qué es? ¿Tengo una misión de vida? ¿No tengo una misión de vida? ¿Quién soy? O sea, todo se me derrumbó. O sea, sí estaba yo en un estrés emocional, mental y físico importante. O sea, yo te diría, caía uno de mis primeros, que ha habido un montón, abismos, ¿no? En cuestión del quién soy, qué soy, o qué es la vida, o qué es vivir. Y, y no fue fácil. No, digo, mi naturaleza es bastante guerrera y activa y proactiva y me puse a buscar en otras tradiciones. Lo primero que se me ocurrió fue voltear a ver a otras religiones institucionales y ponerme a claro. estudiar.
¿no? Profundamente y decir, a ver, ¿qué dicen ellos, ¿no? ¿Qué otra información hay por ahí? Y así fue como eventualmente caí en el budismo tibetano y después en el chamanismo tibetano. Y recuerdo que de las primeras cosas que me confrontaron mucho y fueron muy difíciles de recibir en su momento fue cuando un lama nos se sentó y entonces dijo, bueno, aquí que quede algo muy claro, solamente van a creer en aquello que puedan experimentar. Y yo dije, Wow. ¿cómo? Cortocircuito, ¿de qué me están hablando esto? Y me costó muchísimo trabajo entender eso, entender que no había dogma, que se trataba de despertar al Buda interior y que era el Buda y demás. Y poco a poco me fue haciendo muchísimo sentido. Pero habrán pasado quizás 2 buenos años en una turbulencia importante. Mm, por supuesto. Es un poco y digo, vaya, no, creo que hablando por ti, pero creo que estaré en lo correcto cuando digan no, no es de sorprenderse que hayas inmediatamente volteado a buscar otras religiones institucionalizadas, ¿no? O sea, la institución como tal, para tratar de entender qué otras instituciones están diciendo qué otra cosa y cómo poco a poco esa misma creencia de que tiene que ser una institución empieza a romperse dentro de ti, ¿no? Exactamente, creo que ahí hay algo bien importante, cómo necesitamos este apapacho de la institución, la autoridad que me diga en qué creer, que me diga qué hacer, que me diga a dónde ir, alguien que ya haya caminado el camino y yo le copie, ¿no? Entonces, Correcto. ah, digo, es la parte cómoda y no saben el trabajo que me costó sacarme el letargo de la conciencia de por favor díganme en qué creer. O sea, eso sí han sido muchos años y hasta el día de hoy creo que qué paz cuando tienes la conciencia en donde díganme en qué creer y no cuestiono nada, ¿no? Es como, qué Yo rico. también creo que qué paz. 100%, 100%, ¿no? Y es un tema que Brana y yo hemos tocado en varias conversaciones con muchísimas personas que han pasado por aquí, entre nosotras también. El precio de la conciencia, ¿no? El precio de tener los ojos abiertos, el precio de cuestionar, es muchas veces no sentir ese apapacho o esa seguridad que hemos experimentado o podemos experimentar cuando estamos viviendo del otro lado de la conciencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy cómodo estar dormido. No es fácil estar despierto y no es fácil porque involucra 100% de responsabilidad. No responsabilidad a medias, ¿no? Llegas a un lugar en donde no hay nadie más a quien culpar, más que a ti mismo. Y cuando tienes que tomar 100% de responsabilidad y ya no te puedes pelear con nadie porque estás enojado y culpar a alguien más por todo lo que no entiendes, wow, eso requiere de muchísimo, muchísimo valor. Y creo que es una de las cosas que las personas más le huyen, ¿no? Porque no es fácil, Mm es -mm. incómodo, es un lugar muy incómodo. Es incómodo a mí cuando me empecé a cuestionar fuerte y honesto, empecé yo a decir, bueno, tiene que haber un límite al cuestionamiento, ¿no? Porque no puedo dejar de creer en todo, tengo que creer en ciertas cositas. Y entonces como que se vuelve un lugar confuso adentro de ti, o mínimo así se siente, ¿no? Y es la verdad es que es cuando empiezas a despertar. Ahora, me surge esta duda de si al principio dijimos que nuestra naturaleza es ser nuestra propia medicina, en estos momentos donde estabas perdida de alguna manera, ¿cómo te rescatabas? Ah, creo que una de las cosas que siempre me rescató fue esa conexión interior. Y yo creo que fui muy afortunada en, lo digo como, creo que fui afortunada en recibir o nacer con esta certeza o convicción del mundo del espíritu. Uh -huh. No lo puedo escribir de otra manera, porque siempre estuvo ahí, fue como un hilo conductor que no me soltaba en los momentos de mayor desolación, de deprimirme, llorar, cuestionarme, quiero vivir, no quiero vivir, vale la pena. Existía este eh, cordón invisible de donde estaba anclada, yo lo describo como mi alma o mi conciencia, y que no me soltaba. Y cada vez que llegaba a los momentos de mayor desesperanza,
sentía internamente o escuchaba internamente una voz o tenía una visión que me decía, tranquila Paola, sí sabes por dónde vas, confía, confía, como si fuera un ruido blanco, un zumbido Ujú. adentro de mí, una brújula que estuviera despierta y que me indicaba cómo y por dónde. Y muchas veces muy a ciegas, muchas veces como si caminaras con los ojos vendados en un enorme abismo y hubiera esta vibración interna o esta voz que te dijera, tranquila, da el siguiente paso. Pero tú estás sintiendo todo el miedo de no veo, no sé a dónde, pero bueno, ok, lo único que puedo confiar es levanta la pierna y pisa y algo te va a rescatar. Y muchos momentos fueron así, muchos momentos fueron de esa manera y hoy agradezco infinitamente esa conexión que hoy la entiendo como una conexión kármica con maestros espirituales o con conciencias tal vez de otros planos que me jalaron a través de estas experiencias. Y haber tenido la suerte, que seguro ustedes escuchan un montón de historias, y tal vez en las suyas, no sé cómo sea, haber tenido la suerte de no cuestionarme sobre estas voces. Pero estas voces me sacaron de esos momentos. Si yo hubiera estado en un diferente entorno, me lo hubiera cuestionado diferente, hubiera acabado delante de la persona incorrecta y me dijera, eso se llama esquizofrenia, te vamos a medicar, estaría contando otra historia. Y Correcto. esto le pasa a muchas personas. Qué importante lo que acabas de decir, de realmente aprender a escuchar nuestra intuición, literalmente, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué sigue para ti cuando empiezas a escucharte y empiezas como a cuestionarte y a conocerte y a construir una vida que quieres? Wow, pues se convierte en una vida de muchísimos cambios. Se convierte, comienza toda una revolución sobre de qué vivo, para qué vivo, a qué le dedico mi tiempo, en donde pues el ritmo de vida que tenía ya no era congruente. Mm, Es- entonces, ni el ritmo de vida, ni lo que quería, ni todo se colapsa, ¿no? Empiezo a vivir sola, empiezo a estudiar medicina, pero luego ya no la puedo continuar por temas económicos. Luego, bueno, todo se empieza a colapsar. Estoy en el mundo de la maquinaria industrial. O sea, toda mi vida se revoluciona y todo se va colapsando, una cosa a la vez. Y cada cosa que construía, al final la tuve que ir colapsando y en destilando y encontrando, a ver, Paola, ¿quién eres y qué quieres? ¿No? ¿Cuál es tu legado? ¿Por qué vives? Y esta era mi pregunta constante. Y la respuesta para mí siempre estuvo en el servicio. ujú. Y fui entendiendo y lo que más me cobijó y me dio contexto en esos momentos fue el estar cerca de comunidades indígenas Ok. porque ahí no podía conectar con destino, propósito, legado, karma y podía ir reafirmando lo que sentía internamente. Internamente mi corazón latía por el servicio. ¿Qué tipo de servicio específicamente? Mi voz y todo se iba a necesito mostrarle a estas personas, a los humanos, que hay otra manera, que sí se puede amar, que sí se puede amando, que sí se puede amable, que sí se puede desde otro lugar. Y esa siempre fue la inquietud y poco a poco se fue aclarando, aclarando, aclarando hasta que tuve la valentía de dejar toda mi vida, toda relaciones de pareja, trabajo, contexto social, familia, todo, dejarlo atrás de mí y reinventarme al 100%. Muchas cosas se me colapsaron, lo cual fue una ayuda de la vida, otras las tuve que colapsar yo, pero no hubo una, no fue, quizás gradual, sí, Ujú. pero no así. Sí, o sea, sí tuvo que llegar un momento de Hasta todo aquí. de ser despojada de todo interna y externamente y sentir ese desgarro y ese desmembramiento. Muy poderoso, ¿no? O sea, creo que es esta descripción y regresando al mismo punto que hacías al principio de empezar a escuchar a mi intuición, empezar a escucharme,
qué necesito, qué me pide mi corazón, qué me pide mi alma, y constantemente o lo que escucho, esta narrativa de el amor incondicional, ¿no? O sea, este Dios que yo conozco, este espíritu que yo conozco, como que todo lo quiere, todo lo puede y todo lo da, ¿no? Y hasta que llega este momento donde dices, bueno, hasta aquí llegué y ahora voy a transformarme en esto, ¿no? Que es lo que mi llamado o lo que me pide la vida. Entonces la pregunta sería, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Ay. Queremos saber todo. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde me fui? Físicamente, ya en ese último momento de desmembramiento, estaba yo viviendo en Barcelona y ahí hubo un accidente de coche, hubo una experiencia cercana a la muerte que me facilitó la toma de decisiones y me fui a vivir a Irlanda. Empaqué mis maletas en la experiencia cercana a la muerte. eh, en mi propia locura y esquizofrenia, que ya hoy estoy en paz con eso, eh, no, hubo una visión muy clara de a dónde ir y qué hacer. Y dije, ok, y desde ahí desperté con la certeza y tomé un avión y con una mano adelante y una atrás me fui a Irlanda. Y en Irlanda me fui encontrando paso a paso con cada cosa que se me mostró en la experiencia cercana a la muerte. El lugar, la casa, las personas, los proyectos en los cuales involucrarme. Y en cuestión de meses estaba viviendo en un centro espiritual en Irlanda que aún existe, se llama Donderry Park, y en aquel momento era conocido como The Center for Shamanic Studies. Entonces dije, wow, no puede ser que esto exista. Y me quedé ahí, me quedé dirigiendo ese centro muchos años. Y esa fue mi gran incubadora espiritual, en donde ese fue mi ashram, mi silencio, porque estaba en medio del bosque, en medio de la nada. Estaba yo con 2 burros, 4 perros lobo, muchos animales, y personas iban y venían, pero Ujú. pues ese fue mi retiro al final, en donde ahí tuve que acabar de despojarme de todas mis creencias internas, de todos lo que debía hacer o lo que tenía que hacer como mujer, como profesional, como todas las cosas que nos ponen, o sea, cuántas capas, o sea, tenemos que ir despojando en nuestro Sí, ser, pero totalmente. a esas alturas, con todo y que ya estaba divorciada y que no tenía hijos, seguía yo pasando por duelos por no ser mamá y sintiéndome inútil porque soy mujer, pero no voy a ser mamá, ya no sirvo para nada, ¿no? Y estoy divorciada, no le soy útil al mundo y Ujú. no, Creo, una quiero hacer una pausa muy importante porque creo que estás hablando de un tema extremadamente importante, ¿no? Que creo que muchas veces nos vendemos este cuento de que una vez que tomamos esta decisión, sea la que sea, ¿no? Ya sea irnos de país, de ciudad, de casa, de pueblo o movernos de aquí para acá, tenemos como esta idea o esta fantasía de que ahora todo va a ser diferente, ¿no? Y entonces creo que la importancia de honrar que sigo siendo yo, que van a seguir habiendo momentos donde voy a decir, uy, pero ¿y si lo de allá, y si allá estaba mejor, y si acá estoy mejor, y si no sé qué hacer? Y estos momentos donde nos cuestionamos, y si lo hice bien, o si no lo hice bien, o si qué van a pensar de mí, no nos hace menos conscientes o estar menos despiertos o conectados, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. 100%. Totalmente. Sí, y esto es bien importante lo que están diciendo, porque todo el mundo cree que existen estos momentos mágicos, ¿no? Y a veces escuchan la historia y es, wow, ¿cómo pasó todo eso? Sí, pero a ver, vamos al detalle, ¿de qué vivía? ¿De qué comía? ¿Cómo estaba emocionalmente? ¿Cómo estaba mentalmente? ¿No? ¿Qué andanzas tuve que hacer para tener una visa? O sea, de entrada tuve que perder mi pasaporte un par de veces, ¿no? Después tuve que hablar con mi exmarido para tener la nacionalidad. O sea, todo lo que tenemos que sortear para que las cosas salgan. No me senté en un trono y me pusieron la mesa y me senté a meditar y todo el mundo se acercó a mí y escuchaba mi mensaje. No. Hubo que picar piedra duro, duro y fueron épocas difíciles y complicadas y esa transformación requirió de una construcción, una reconstrucción y un renacimiento pieza a pieza y artesanal. Horas de terapia, horas de introspección, horas de meditación, de práctica de contemplación. Sí, en esa época ya estaba yo involucrada con la psicodelia
y también ocurrió una cantidad de eventos de psicodelia importantes que me ayudaron, pero no me resolvían. O sea, el trabajo lo tenía que hacer yo en poner las piezas en su lugar en la terapia, ¿no? Entonces, y esa parte a veces la negamos. Es como, ok, ya tomé la decisión, voy a despertar y ahora todo es fácil. Híjole, no, no, ahora hay que reconstruir la vida entera. Sí, no. Creo que el trabajo realmente está en la integración, ¿no? Ahorita venía en el coche escuchando un podcast que decía que el día que nos demos cuenta que nuestra vida es el trabajo y no las horitas en las que meditamos o en las que nos cuestionamos o en las que vamos a evolucionar como especie. 100%. Sí, o sea, no es ay, de pronto hago terapia y luego ya no, no, el proceso es la vida, es Claro. vivir, está ahí todo el tiempo, está con nosotros. Ujú. Lo más hermoso es que ese camino es lo hermoso de la vida, es en donde está el arte, en donde está el gozo y el placer, en las lágrimas y en la risa, en ese caminar, ¿no? Y que te salgan ampollas, ahí está la belleza de vivir. Correcto, totalmente. Y digo, hablando ahora un poco de psicodélicos o psicodelia, creo que son herramientas que te pueden llevar a entenderte y a acercarte un poco más a esa versión como pura, como ese niñito interno tuyo, este, y a sanar totalmente, pero creo que así como los psicodélicos, muchas prácticas, ¿correcto? Sí, muchísimas prácticas, me gusta llamarlas las tecnologías de lo sagrado, todo lo que nos ayude a entrar en contacto, más bien, todo lo que nos ayude a salir de la realidad lineal y de la tercera dimensión es una tecnología de lo sagrado y puede ser un temazcal, pueden ser práctica de hielos, kriya yoga, meditación, puede ser el entrenamiento para un Ironman, ¿ok? Porque a algunas Correcto. personas eso los lleva a ese lugar de flow y de concentración. La danza, el ayuno, el silencio, el rezo, todo esto y ahí la psicodelia o los expansores de conciencia, todos ellos nos llevan a este lugar en donde podemos recordar nuestra verdadera naturaleza, no porque nos la contaron, sino porque la sentimos y la Mm. experimentamos. Y creo, qué interesante, ¿no? Lo que dices, porque recuerdo hace unos minutos, hace un ratito que platicábamos cuando te encuentras con el tema budista y empieza este conflicto de, híjole, ¿cómo que solo voy a creer lo que yo pueda sentir? Pero ahora estamos regresando y reconectando esta parte donde en tu experiencia y desde tu perspectiva, lo que la psicodelia ha hecho para ti y hace para muchas otras personas es lograr que precisamente no tengamos que creer a ciegas, sino que o porque me lo contaron o porque me lo dijeron, sino porque lo estoy experimentando. Totalmente. Y ahí todas estas prácticas creo que tienen un lugar que necesitamos recuperar. Lo hemos perdido porque pues ya hicimos a un lado las religiones institucionales y mucho de esto se cayó con ellas o lo apartamos de nuestra vida por estas cuestiones religiosas, pero siempre han estado ahí y se nos olvida que las religiones institucionales son modernas y no empezaron por sí solas, son todas un masticado de las tradiciones chamánicas de las diferentes culturas de alrededor del mundo. Las escrituras sagradas que siguen cada una de estas religiones son textos chamánicos, son textos oraculares, son textos que vienen de profetas, de sueños, son textos escritos bajo la influencia de psicodélicos. Okay, y eso son las escrituras sagradas, Sí. ¿no? Después se hace el dogma, pero entonces si podemos quitar el velo de la institución e ir al origen, pues nos damos cuenta que el ser humano ha buscado desde el inicio de los tiempos una manera de conectar con la verdadera realidad y ha Mm. buscado este tipo de tecnologías para conectar su conciencia a este otro lugar. Entonces, no estamos usando una tecnología nueva con la psicodelia, no es solo que se puso de moda, más bien nunca ha pasado de moda, siempre estuvo ahí, decidimos no hablar de ella, Ujú. decidimos hacerla Todos ilegal. lo hacíamos, pero nadie lo confesábamos. Exacto. O sea, en realidad estaba ahí, pero pues era secreto y ahorita
es hippie chic, entonces está cool decirlo, ¿no? Porque y tú ya lo hiciste, es como palomita en mi lista de quehaceres y por eso creo que se habla tanto, ¿no? Pero nunca ha estado no de moda, ¿no? Siempre se ha utilizado. Y nunca ha estado no accesible, ¿no? Que creo que esa es la parte más importante, ¿no? De regresar a este tema de muchas veces nos encontramos con algo y decimos, uy, esto es algo nuevo, ¿no? Y es como recordarnos un poco como quizás no es tan nuevo, quizás se acaba de hacer nuevo para mí, quizás es algo que yo acabo de conocer, ¿no? Pero recordarme que sí hay valor o sí hay información, si es algo que llevamos tanto tiempo como humanidad buscando, haciendo, entendiendo, conectando, algo de valor tiene que haber ahí, ¿no? Claro, y creo que vale la pena tener esa curiosidad y hacernos esas preguntas, ¿no? Realmente, si son nada más una droga ilegal, ¿no? ¿Por qué nunca la hemos dejado de usar? ¿Por qué las escrituras sagradas están inspiradas en ellas? ¿Por qué la última cena fue un compartir de hongos psicodélicos, ¿no? Y eso está en una escritura sagrada, ¿no? Entonces hay muchos estudios de antropología hoy que para todos los que tengan cabeza muy mental y cerebral, hay un montón de estudios y gracias a nuestro tercer lóbulo cerebral, que es el teléfono, ahí los podemos encontrar, sobre objetos antiguos en China, en Medio Oriente, de la época de Jesucristo, que se han encontrado con restos de moléculas psicotrópicas. Entonces, de nuevo, para el que quiera pruebas, ahí están. Y sin duda, ¿qué es lo que para mí son? ¿Cómo las he entendido yo? Para mí son las llaves de la conciencia, ¿no? Estas, Totalmente. ¿no? Imágenes de los jeroglíficos egipcios de la llave egipcia y cómo la entregan, ¿no? Unos a los otros y se la comen. Esa es la última cena, es la comunión, ¿no? Y son llaves para ayudarnos a conectar con esa verdadera realidad. Me encanta lo que dices, ¿no? La llave de la conciencia. Y ahora, regresando un poco a Paola, también nos gustaría escuchar un poco, pues, cómo ha sido esta experiencia ya entrando al tema de los psicodélicos, ¿no? Porque nos mencionas que estabas en Irlanda, etcétera. ¿Cómo es que terminas en la psicodelia? Primera pregunta. Y dos, pues, ¿qué empieza a pasar contigo y los psicodélicos en ese momento, ¿no? Ok, bueno, pues mira, con toda honestidad, yo aterrizo en la psicodelia por accidente, no porque la estoy buscando. En mi acercamiento a las comunidades chamánicas, los veía usar hierbas y psicodélicos y decía, wow, cuánta sabiduría. Pero Paola, recuerden, Paola se tomó muchos años y aún sigue quitándose dogmas de encima y seguiré toda la vida. Entonces me tomó mucho tiempo poder sacar de son drogas a la psicodelia, ¿sí? Entonces, ok, pero no, yo soy buena, ¿no? En mi dogmatismo interior, entonces yo no hago esas sustancias, ok, aprendo de las curanderas y todo, pero tengo un límite muy claro, ¿no? Soy muy ética. Y entonces así iba yo por la vida y seguía topándome con estos escenarios y estos grupos y eventualmente me conecto muy profundamente con budismo y chamanismo tibetano, así de corazón, de hueso colorado, y a través de esa conexión que yo decía, esto está muy bien porque esto es respiración, meditación, ¿no? Me encuentro otra vez con el mundo de la psicodelia y un lama me dice, ¿por qué no vas y conectas con Stanislav Grof? Y yo dije, pues ¿quién es? Pues es un psiquiatra, te va a caer muy bien. Okay. Caigo en contacto con Stan Grof, le empiezo a leer sus libros, me obsesiono, digo, esto está apasionante. ¿De dónde sacó este hombre todas estas grandes ideas? Oh, ¿no? Del LSD. ¡Oh, no! ¡Sustancia prohibida! Entonces, pero era tan buena la información Claro. que dije, ok, Paula, ¿no? Sé tolerante, ¿no? Y no dogmática. Has hablado tus cosas y ahí voy. Al entrenamiento de Stanislav Grof. Y obviamente, pues ahí la psicodelia volaba por todos lados, aunque no estrictamente en el entrenamiento, pues sí en todo el backstage, ¿no?
Entonces vuelvo a estar en contacto con todo ese mundo, más en contacto con su uso terapéutico, ya con microdosis, macrodosis, diferentes sustancias. Me empiezo a estudiar el efecto de cada una de las sustancias, entiendo más el LSD, ¿no? Y las características de cada una. Pero yo seguía tremendamente dogmática en mi perfecto, lo estudio, lo aprendo, pero no lo voy a hacer. Y mi lema era, todos estos estados son alcanzables a través de la yoga y la meditación. Y hoy, habiendo recorrido la psicodelia, puedo decir, sí, no estaba equivocada y al mismo tiempo estaba equivocada. Las dos son válidas. Sí. Eh, Eventualmente, a través de, ya en Irlanda, yo ya trabajaba con diferentes, entrenando a psicólogos y psiquiatras, estábamos implementando diferentes procedimientos de psicología transpersonal para el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas y tratamiento. Entonces, haciendo una perspectiva más integral, haciendo un lado la farmacología, trayendo la herbolaria, trabajo energético, otro tipo de cosas. Y en todo ese trabajaba muy de cerquita con trauma y empecé a ver los efectos tan poderosos que tenían los psicotrópicos con trauma y en tratamiento psiquiátrico. Y ahí encontré yo mi propia justificación interna de decir, bueno, pues es por el trabajo. Venga, va, voy a cruzar la línea. Si lo voy a probar, me sacrifico. Sí, está bien, ¿no? Sí, Y insisten. sí, exacto, exacto. Y bueno, pues ahí voy. El primer contacto que tuve, que ya fue un poco de pique entre los colegas con los que trabajaba, dijeron, ok, si te vas a aventar está bien, pero pues te vamos a llevar al océano profundo. Entonces lo primero va a ser con ayahuasca y va a ser en un contexto de Santa Daime, ¿no? Que es muy específico porque es un contexto religioso para tomar el ayahuasca. Pero pues uno que no entiende nada, Ahí, ¿no? O sea, ahí se alinea también tu creencia como de un dios institucional con una medicina planta, una planta medicina. te No puedes hay coincidencias, ¿Te ¿no? puedes imaginar mi cara, mi viaje, que me dijeran vestida de blanco, tapada hasta el cuello, de falda, y llegar al lugar, mantel blanco, crucifijos, me entregan un libro con rezos de Padre Nuestro en portugués? O sea, yo decía, esto es ¿Qué una muy hice? mala broma de la vida. Una cruz que aparte se parece, ¿no? El símbolo es como así. Correcto, sí, sí, sí. Ay, no, bueno, pues fue una experiencia memorable. Y sí, en cuanto tomé la medicina, lo que ocurrió para mí fue en ese primer contacto, empecé a tener los síntomas de náusea, mareo, calor, ¿no? Cosquilleo en todo el cuerpo. Sí me empezó a dar miedo, obviamente, estaba entrando en un territorio desconocido. Y en ese momento tuve una visión delante de mí de la madre ayahuasca que se manifestó como yo siempre había visto a la madre, como la Virgen de Guadalupe, y se mostraba como esta Virgen de Guadalupe que cambiaba con esta diosa o madre tierra, ¿no? Hecha de puras raíces y árboles, y la escuché con nitidez y claridad como la escuchaba en mis visiones, y me dijo, tranquila, sí soy yo, soy la misma, no te preocupes, ya sabes navegar estos espacios, solo va a estar un poquito intenso. Entonces te pido que me hagas caso, Paola, quietecita en tu silla, yo te voy a decir qué hacer. Y ese fue el primer contacto, los primeros segundos de la sesión. Y ahí entré en un estado de paz enorme. No quiere decir que no Wow. haya sido retadora la sesión y la experiencia, obviamente sí y todo, pero estaba aquello que yo creía que era las llaves de la conciencia, me van a llevar a los lugares que ya he transitado, fue también realidad y me dio Mm. muchísima paz porque comprendí, claro, eres tú, es tu voz, ¿no? Y fue como fundirme en su amor y comenzar a llorar de sentir este amor y sentir pero siempre has estado ahí, siempre has sido tú. Estuviste ahí abrazándome desde que era una niña, ¿no? Cuando no quería vivir, cuando me sentía abandonada, desolada,
y fue una conexión tremendamente profunda que aunque estoy compartiendo que estaba ahí a lo largo de mi vida, lo que hizo este momento fue sellar y tatuar en mis huesos que esto era una realidad. O sea, que la Virgen María, la Madre Tierra, Tara, Kuan Yin, ¿no? La diosa madre es real. Ahí está y nos protege y nos habla y nos cuida y está ahí. Entonces ya Claro, no hubo manera después de esta experiencia de echar marcha atrás. Eso fue lo que hicieron los psicotrópicos para mí. qué Wow, importante, qué ¿no? poderoso. Qué importante y regresando al tema de la certeza de que el existir o la existencia humana no es nada más una, ¿no? Una ocurrencia así como, bueno, aquí nos aparecimos y que estamos realmente conectados con esa unidad, ¿no? Y que realmente somos parte de eso. Exactamente, ¿no? Saberlo. Y que, o sea, si traemos esto al contexto de hoy, Ujú, ah, es lo que necesitamos en el mundo, ¿no? Pero Voltea a ver cómo totalmente. respondimos en el COVID, ¿no? Cada vez que nos meten miedo y cómo respondemos ante la enfermedad, ante la muerte, nuestro nivel de intolerancia, de discriminación, es De terrible. separación. Sí. Separación, ¿no? No se mm, toquen, no se besen, no se No se vean. vean. Qué fuerte, ¿no? Tú, otro ser humano, tu hermano, es tu peor enemigo, ¿no? Y es quien te va a llevar a la muerte. Qué, mm, qué poderosos condicionamientos nos implantaron. Y aquí, sin duda, hoy sí veo un gran propósito en el mundo en la herramienta de la psicodelia y las tecnologías de lo sagrado, ¿no? Que es cómo nos pueden llevar a este lugar en donde podemos recordar que somos todos hermanos y que el vehículo de nuestras soluciones sociales, de relación con el medio ambiente, políticas, económicas, tienen que venir a partir de la abundancia y el amor, no a partir del miedo y la escasez. amén. Sí, de verdad, también. Me encanta lo que dices. Eh, Creo que para hilar un poco la conversación, me gustaría volverte a hacer la pregunta que te hice hace un rato. ¿Qué pasa con Paola después de tener experiencias psicodélicas y su mujer medicina o su versión de mujer medicina? Empieza a volverse más consciente el yo soy mi propia fuente de amor y de todo lo que necesito, ¿o qué pasa? Eh, sí, sí comenzó a haber experiencias muy poderosas con respecto a, ok, quién soy, qué vine a hacer, cuál es mi fuerza, eh, entender cómo son las diferentes vibraciones de la virtud, del amor, de la generosidad, de la compasión, y cómo yo puedo ser un vehículo de esas virtudes, cómo las puedo canalizar a través de mi mente, mis emociones, mis palabras, mis acciones. Y a mí la medicina me llevó a conectar de manera más profunda con mi vida dármica, que yo le llamo, o mi vida de, pues, quizás de aspiración a una existencia virtuosa, ¿no? O amable y de servicio. Y, y me ayudó a comprender con mucha humildad la responsabilidad de las visiones que estaba teniendo o de mis capacidades inclusive. Y decir, ok, aquí está este regalo, aquí está esta visión, ¿quién eres tú para no compartirla? ¿No? Necesitas compartirla, entregarla, darla y darla desde ese lugar, desde, a ver, aquí adentro lo único que te puedo dar es lo que yo soy, que eso es lo que hay, lo que he vivido. Aquí está, esto es lo que he vivido. Así es como yo encontré el amor. Así es como yo salí de mi depresión. Así es como yo pasé mis noches oscuras del alma. Ahí está, te lo ofrendo y esa es mi ofrenda a ti. Y mi siguiente ofrenda es
te doy la mano mientras tú encuentras tu medicina. Ay, Y me entendí encanta. que eso era lo único que podía hacer o que eso era lo que era mi legado. Y Claro, poco a poco tuve que ir encontrando la confianza interna de vivir desde ahí y de poderlo compartir. Sí. claro. Creo que tu historia es una historia que de recordarnos a todos el balance que hay entre el estar abiertos a lo que la vida nos tenga y el empujar por lo que queremos, ¿no? O sea, este balance, ir y venir de, bueno, lo que sea para mí será, y también ir empujando, ir empujando, ir empujando, ir empujando para poder estar y realmente vivir en propósito, ¿no? Exacto. Es nuestro barco necesita aprender a fluir en las aguas en las que está navegando y nosotros necesitamos tomar la responsabilidad de ser el capitán y agarrar el timón con fuerza. Ujú. Entonces, soltar el control y comenzar al mismo tiempo a navegar. Entonces ese barco no va a la deriva, fluye en ese mar, ¿sí? Pero mi conciencia, mi observador va en el timón y voy moviéndome y voy navegando. Y Claro. las corrientes de miedo van a venir y van a venir cada vez más fuertes. Y yo tengo que tener ¿cómo se dice? Cuando agarrar el timón con fuerza y mis brazos tienen que tener la fuerza para tolerar esas tormentas y seguir navegando hacia lo que yo crea, ¿no? Yo en lo Claro. personal sigo creyendo que la respuesta es la unión y el amor. No importa cuántas veces me bombardeen o me torturen con miedo. Y espero, ¿no? Poderlo seguir haciendo hasta el día de mi muerte y procuraré navegar mi barco en esa dirección y mi entrenamiento diario, que no para, es la fuerza en los brazos, en aguantar el ritmo, de sostener los vientos, las mareas, los tsunamis que enfrente en la historia de la vida para ir y estacionar ese barco el día de mi muerte en el puerto de la compasión y la incondicionalidad, que esa Me es encanta. mi creencia personal. Pero... Eres una divina, Paula. Me encanta y gracias por compartirnos esto. Nos encantaría seguir platicando contigo horas, pero se nos pasó muy rápido y fluyó la plática y ya se nos está acabando el tiempo. Y no te nos puedes ir sin contestar la pregunta sorpresa del millón. Entonces, primero que nada, gracias por estar aquí, por abrir tu corazón. Creo que eres una persona demasiado interesante y con demasiado que contar. Entonces, es muy difícil en una hora terminar una plática contigo. Pues nos gustaría cerrar pidiéndote que nos digas qué significa para ti salud mental. Wow, ok. Salud mental. Creo que salud mental significa poder llevar toda tu existencia a un lugar de observación, en donde solo hay un solo responsable y ese eres tú. Y a través del entendimiento de esa responsabilidad comprendes que todo tu entorno está lleno de circunstancias externas que no puedes controlar, que tu relación con las demás personas está lleno de circunstancias que no puedes controlar y que inclusive en tu interior hay un montón de circunstancias internas que tampoco puedes controlar. Y una persona que está sana mentalmente comprende esa incapacidad que tenemos de controlar y a través de la responsabilidad cae en un lugar en donde comprende no puedo controlar, pero sí tengo injerencia sobre cómo actúo yo ante lo que se me presenta. Y comprender eso es la base de nuestra salud mental. No importa lo que venga, no importa si tengo que enterrar a un hijo, no importa si tengo que pasar una enfermedad, no importa si me tengo que cambiar de país, si estoy en una guerra,
si yo me puedo mantener en ese lugar, siempre seré libre, porque voy a comprender sobre qué sí tengo injerencia y es sobre qué hago yo con lo que hay. Lo demás no está en mi control. Entonces, quizás 100%. Amén otra vez. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, Paola, por tu tiempo, por ponerte tan vulnerable y ser tan abierta con todos nosotros. Estamos muy agradecidas contigo. Y gracias a ti, escucha, por llegar hasta este momento de la plática. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. Vamos a dejarles el Instagram de Paola en la bio por si tienen dudas, preguntas, la quieren saludar, mandarle corazones porque amor para todos. A nosotros también queremos corazones. Y básicamente ya. perfecto. Gracias, chicas. Ha sido un placer. Lo disfruté muchísimo y pues Gracias. todo mi amor. ¿Qué les voy a decir?